Discutiremos a continuación la tercera estrategia o pauta para el control del riesgo biológico que va a estar relacionada con el uso del equipo de protección personal o las barreras que yo pongo en mi cuerpo para evitar el contacto con fluidos. En bioseguridad y en riesgo biológico, una premisa lógica, muy lógica, por cierto, es evitar que bajo en cualquier situación de cualquier manera, nuestra piel, nuestro cuerpo, nuestras mucosas, nuestros ojos tengan contacto con los fluidos corporales de otra persona. Es ahí entonces de donde surge el equipo de protección personal, abreviado como están viendo en la diapositiva, EPP, que no es otra cosa que precisamente unas barreras físicas, un conjunto de barreras, como decíamos hace un instante, que yo pongo sobre mi cuerpo y que en última instancia lo que buscan es precisamente evitar que las secreciones, que los fluidos corporales pues tengan contacto directo con alguna de las áreas que son vulnerables en mi cuerpo o con mi piel en general. Adicional a eso, me parece importante como resaltar el hecho de que en bioseguridad, si bien una de las premisas básicas es que el trabajador pues, se proteja, de alguna manera la idea es que también la persona sobre la que estamos trabajando, sobre la que estamos haciendo algún procedimiento, pues debe estar protegida también de nuestras secreciones y de nuestros fluidos. Nuestro cuerpo también produce líquidos que pueden ser peligrosos y nosotros también podemos eventualmente estar contagiados sin darnos cuenta de algo, ¿sí? La cuestión es entonces que el equipo de protección personal da una protección bidireccional, o sea, no solamente me protegen a mí de las secreciones que produce otra persona, sino también que protege a la persona sobre la que estoy trabajando de las secreciones que produce mi cuerpo. Ese concepto debe quedar claro porque prácticamente, con contadas excepciones, con muy contadas excepciones, todos los equipos o todos los aditamentos o elementos que conforman el equipo de protección personal en bioseguridad brindan protección bidireccional. Obviamente hay excepciones como los protectores oculares, por ejemplo, las gafas, pero en general podríamos decir que para casi todos la protección es bidireccional. El equipo de protección personal en bioseguridad o las barreras físicas pues, que pongo sobre mi cuerpo están, constan, digámoslo así, de los elementos que se ven en la pantalla. Son básicamente 7 aditamentos o 7 prendas, 7 barreras, 7 elementos que yo siempre uso o que uso dependiendo del contexto en el que estoy trabajando. Ya matizaremos un poquitico más adelante ese concepto. No siempre yo tengo que ponérmelos todos, pero en general, digamos que son como los elementos que lo conforman y vamos a coger cada uno de ellos y veremos las características principales que tiene y las precauciones que se debe tener en su uso. El primero de estos elementos es el gorro, que como se podrán imaginar es simplemente una herramienta, una cobertura protectora que yo pongo sobre mi cuero cabelludo y sobre mi cabello para evitar siempre que estas dos partes de mi cuerpo tengan contacto con un fluido, con una secreción que pueda caer sobre ellos y los pueda contaminar. La idea es que el gorro debe ser usado siempre cuando exista el riesgo de que haya contacto con secreciones, fluidos, salpicaduras y que éstas puedan eventualmente caer sobre mi cabello. En el caso particular de los procedimientos estéticos, de los procedimientos de cosmetología, por ejemplo, este aditamento debería ser usado siempre por el hecho de que existe la posibilidad de que en ciertas maniobras, en ciertos procedimientos, haya contaminación que va a través del aire y que terminará eventualmente sobre mi cabello o sobre el cabello de la persona que presta o hace el procedimiento. También el gorro, digamos así, es uno de los ejemplos, uno de los tantos ejemplos de protección bidireccional por el hecho de que hay que recordar que el cabello en los humanos es un elemento que se contamina muy fácil, ¿no? El cabello es como la piel, está lleno de microbios que pues obviamente van a estar proliferando y van a estar viviendo permanentemente ahí. Y de alguna manera también representan un riesgo, menor obviamente, pero un riesgo al fin y al cabo de contaminación sobre la persona sobre la que se está trabajando, en la que se está haciendo el procedimiento. Entonces, la idea es que el gorro es, si bien en esencia es un protector del cabello y el cuero cabelludo del trabajador como tal, de alguna manera también da una protección bidireccional. A veces uno se encuentra con la disyuntiva de que hay personas que utilizan distintos tipos de gorro. Y el gorro, pues, si bien el gorro en bioseguridad debe tener unos elementos o debe cumplir como unos requisitos mínimos para que realmente sí sea un elemento de protección.
Es frecuente encontrar en el mercado, por ejemplo, que hay gorros como este, por ejemplo, que parece como una redecilla, que es de una tela antifluidos que tiene unas características del trenzado de la fibra que evita que los fluidos pasen directamente al cabello y lo contaminen, en caso pues de que me caiga alguna secreción sobre el cabello. Y existen este tipo de gorros de tela, que bien puede ser tela antifluidos, que como ustedes pueden ver en la imagen, no protege adecuadamente. Aquí hay que hacer la aclaración de que la esencia del gorro, como decíamos ahora, es proteger todo el cabello y todo el cuero cabelludo. Si yo tengo un gorro, obviamente que deja algunas zonas del cabello sin protección, algunas zonas del cuero cabelludo sin protección, pues en última instancia se está perdiendo como la esencia del gorro, de la razón por la que se pone el gorro. Eso no quiere decir que estos gorros estén totalmente proscritos o que estén totalmente prohibidos en bioseguridad. Si eso depende mucho de lo que se va a hacer. Si, por ejemplo, el procedimiento que se va a hacer implica siempre salpicaduras o implica que el riesgo de que sobre el cuero cabelludo, sobre el cabello del trabajador, caiga un líquido corporal, caiga sangre, caiga saliva, caiga cualquier tipo de cosa, sin excepciones, el gorro que se deberá utilizar debe ser este, que pues obviamente no es muy estético, pero que es el que más protección brinda, sin duda alguna. Sin embargo, dentro del contexto de las terapias corporales y en gran parte de lo que hacen ustedes, los procedimientos a veces no implican riesgo de salpicaduras. Un ejemplo, un masaje de relajación, algo que se está haciendo en una técnica de spa, por ejemplo, ese tipo de procedimientos no implican riesgo de salpicaduras y eventualmente en ese tipo de situaciones se podría permitir o podría tener cabida un gorro como este, por ejemplo, que no es o no protege 100%, pero que sin embargo brinda cierta protección. El riesgo de salpicaduras en esos procedimientos con fluidos corporales es mínimo y en ese caso pues se podría permitir este tipo de gorros. Sin embargo, si nos vamos a la premisa básica de que el gorro lo que busca es proteger el cabello y el cuero cabelludo, pues el gorro ideal en todos los casos, así no sea muy estético y no sea muy vestidor, por decirlo de una manera, debería ser este. Este es el gorro pues ideal porque sin duda alguna es el que más protección brinda. La idea es que debe ser un material que sea liviano, suave, antifluidos, que permita que el calor de la cabeza se escape, que es bastante, por cierto, y que no sofoque la persona. Los gorros de bioseguridad o los gorros para protección, hablando pues propiamente de estos que son de este material desechable, deben usarse siempre como decíamos hace un momento, que se va a hacer un procedimiento que implique salpicaduras. Y la idea es que el gorro, si se encuentra en buen estado, pues podría permanecer sobre la cabeza del prestador de servicios, sobre la cabeza de la persona que trabaja, digamos que media jornada o hasta la jornada entera si no se ha contaminado o si no se ha hecho un procedimiento que implique mucha contaminación. Desde que él esté en buen estado, no esté manchado, no esté, se puede, digámoslo, mantener durante algunas horas, inclusive durante toda la jornada, si es del caso. La cuestión es que siempre al terminar la jornada el gorro tendrá que ser desechado. Estos gorros, como ustedes se imaginarán, pues son desechables, son de un solo uso, pero aludiendo pues al hecho de un solo uso es a la jornada completa. El gorro siempre se deberá cambiar si por alguna razón se contamina. Es decir, si esta persona entra a un ambiente contaminado o hace un procedimiento que implica contaminación, pues el gorro deberá cambiarse inmediatamente se termine el procedimiento. Pero digamos que en una situación en la cual la persona no esté sometida a una alta contaminación, el gorro podría durar algunas horas sobre la cabeza de esta persona, pero siempre es básicamente un material que es desechable o una herramienta, un utensilio de trabajo que es desechable como tal. Entonces la idea es que estos gorros, pues en teoría son los que más protegen, son los que deberíamos preferir para este tipo de procedimientos o para procedimientos en los que haya riesgo biológico real como tal. Ahora, es importante recordar que el uso del gorro tiene como ciertas pautas que son muy lógicas y que mucha gente a veces no las cumple. No sabríamos decir por qué. Pero la cuestión es que el gorro siempre deberá, como decíamos ahorita, debe proteger completamente el cabello, es decir, el cabello tiene que estar recogido completamente de modo que quede incluido dentro del gorro y el resorte debe cubrir hasta la mitad de la frente, es decir, debe cubrir todas las inserciones del cuero cabelludo y debe cubrir, obviamente, los pabellones auriculares, las orejas. La idea es que no quede absolutamente nada de cabello por fuera del gorro para evitar precisamente que haya un contagio ahí. Nuevamente, hacemos otra vez la comparación y el comentario de que estos gorros no cumplen esa característica. Recuerden reservar estos gorros solamente para procedimientos en los que
no haya realmente un riesgo real de salpicaduras o de contacto de fluidos con el cabello de ustedes o del trabajador como tal. Un detalle que vale la pena mencionar antes de que pasemos al siguiente elemento del equipo de protección personal es que con respecto a estos gorros de tela, también el cambio debe ser frecuente. Ahorita decíamos que estos gorros deben ser cambiados diariamente o pues después de una jornada de trabajo si se encuentran en buen estado, pero lo mismo aplica para estos gorros de tela que si bien no son desechables, deberán ser lavados o deberá tratarse adecuadamente después de que termine la jornada, que es algo que a veces no pasa con estos gorros. Estos gorros realmente no son la mejor recomendación desde el punto de vista de bioseguridad, no solamente por el hecho de que no protegen tan bien como este, sino que a veces son muy mal manejados por el personal que lo usa, por el hecho de que no los lavan todos los días o no se lavan todos los días, no se cambian todos los días. Y eso pues creo que ustedes se imaginarán lo que implica desde el punto de vista microbiológico y desde el punto de vista de bioseguridad. El siguiente elemento del equipo de protección personal en bioseguridad son los protectores oculares. No decimos gafas específicamente, porque como se puede ver en la imagen, hablamos simplemente de aditamentos que se ponen de pantalla sobre los ojos para evitar que esos tengan un contacto con fluidos. Son básicamente gafas de protección o caretas que en última instancia pensaría yo que son mucho más eficientes a la hora de proteger contra la caída de secreciones o de fluidos. En general, estos aditamentos no son desechables, son casi siempre reutilizables, aunque existen algunos ejemplos de caretas que son desechables, que vienen de hecho en un solo cuerpo con la mascarilla, pero en general deben ser de un material que sea resistente a las roturas, resistente a las caídas, que se pueda desinfectar y que se pueda descontaminar dado el caso, y que obviamente se encuentre siempre en buen estado. Para las personas que usamos lentes, por ejemplo, las caretas de protección son muy buena opción por el hecho de que cuando uno utiliza lentes de fórmula para ver bien, pues estas gafas a veces dificultan un poquitico la visibilidad, sobre todo pues por el estorbo que representan. Las caretas son, digámoslo, el elemento que zanjaría esa dificultad o que solucionaría esa dificultad por el hecho de que permite que uno pueda vestir sus gafas, sus fórmulas, sus lentes de fórmula y aún así estar protegido. Y ya que digo eso, quisiera pues como hacer énfasis en el hecho de que los lentes de fórmula no son un elemento de protección, cosa que a veces las personas asumen erróneamente. Hay personas que piensan que los lentes de fórmula brindan una protección similar a lo que podrían a lo que podría ser estas gafas de protección y eso es completamente falso. Estas gafas, pues obviamente tienen una serie de pestañas que los adosan adecuadamente o que las adosan adecuadamente al rostro y que evitan eventualmente que las secreciones se cuelen por encima o por los lados, cosa que no hacen las gafas de fórmula. Entonces, aquí es importante hacer énfasis en el hecho de que las gafas de fórmula no brindan una protección real en bioseguridad y que uno siempre, si el procedimiento que se está haciendo implica contacto con fluidos, riesgo de salpicadura de fluidos a la cara, deberán siempre obligatoriamente uno vestir o las gafas de protección o en su defecto la careta, que es, como decíamos, mucho más eficiente y más cómoda. El cuarto elemento del equipo de protección personal en bioseguridad es la mascarilla o mal llamado tapabocas, que no es otra cosa que una barrera que se pone sobre el rostro del trabajador, de la persona que hace el procedimiento, para evitar precisamente la inhalación, la aspiración o el contacto de secreciones con la nariz y la boca, que son dos áreas, como se dijo en su momento, muy vulnerables al hecho de que puedan entrar secreciones con microbios que nos causen alguna enfermedad. No se trata realmente sino de un cobertor o una cobertura para estas dos áreas que en general debe estar hecho de un material que sea suave y cómodo, si se puede hablar de comodidad aquí, porque yo creo que entre los elementos, entre todos los elementos del equipo de protección personal, este es uno de los más incómodos y de los más engorrosos para vestir, por el hecho de que sofoca y porque acalora bastante. Pero en general podemos decir que, pues, salvando las diferencias, la mayoría de los tapabocas o mascarillas que se utilizan en bioseguridad, pues cumplen con esa función de ser cómodos sin perder su protección o sin perder su función protectora. No es recomendable nunca usar mascarillas de tela. Las mascarillas de tela en bioseguridad realmente no tienen cabida, incluso aquellas que estén hechas de telas antifluidos. Hay que recordar de todas maneras el concepto que esbozábamos en su momento
acerca de que varios elementos del equipo de protección personal dan protección bidireccional, es decir, también evitan que al cliente, al paciente o a la persona sobre la que estoy trabajando, pues le caigan mis secreciones o le caigan mis fluidos. La mascarilla es un elemento que si bien me protege a mí, también es verdad que se contamina muy, muy, muy rápido por el hecho de que como la boca queda incluida aquí la nariz, el hecho de que uno esté respirando y hablando sobre ellas hace que en cuestión de horas la carga de microbios que se tiene en este aditamento sea muy alta. Una mascarilla realmente después de 3 horas pues, difícilmente podría estar limpia y pasa a convertirse más bien en un foco infeccioso o en un foco microbiano también. Entonces, la mascarilla es un elemento que debe cambiarse también mucho más, inclusive mucho más frecuentemente o más regularmente que lo que puede ser el gorro, por ejemplo. Se usa, como estábamos diciendo ahorita, cubriendo la nariz y la boca, o sea, estas dos partes del cuerpo deben quedar cubiertas. Muchas personas a veces se toman muy a pie juntillas el concepto de tapabocas y se tapan solo la boca, lo cual es un error, porque realmente recuerden que el elemento está hecho para cubrir nariz y boca. Debe ir desde la parte media del puente nasal o desde el dorso de la nariz hasta por debajo de la barbilla o el debajo del mentón para que realmente sí cubra como debe ser. Y sí quiero resaltar nuevamente o volver a hacer énfasis en el hecho de que hay que cambiarla muy frecuentemente. Es obvio que cuando se contamina o le caen fluidos, pues obviamente hay que cambiarla, no solamente pues cuando pase eso, cuando se dañe, se reviente, sino también cuando hayan pasado siquiera unas 3 horas después de habérsela puesto, por lo que decíamos ahorita que se contamina muy regularmente. Súmesele a eso el hecho de que muchas personas se la están quitando y poniendo por la incomodidad que representa. Entonces debe cambiarse por lo menos cada 3 horas, 2 o 3 horas. El siguiente elemento del equipo de protección personal corresponde a los guantes, que son simplemente barreras que pongo sobre mis manos para evitar el contacto con secreciones o con fluidos. Vamos a decir de manera muy resumida que los guantes que se exigen en masajes o en terapias corporales o en estética, dentro de ese contexto, son básicamente guantes limpios, porque como algunas personas podrán recordar o saben, existen también guantes estériles que son los que se usan dentro de ambientes quirúrgicos o para cirugía. En lo que van a hacer ustedes, que es básicamente, o está circunscrito, pues básicamente a la parte de la estética corporal y facial, solamente se pide, no se requieren guantes limpios, aquellos que vienen por cajas, que ustedes deben conseguir siempre en la talla adecuada. Aquí es importante, muy importante de hecho, que se consigan, se compren los guantes que corresponden al tamaño de su mano, porque ponerse unos guantes o calzarse unos guantes, digámoslo así, que son más grandes o más pequeños, pues siempre nos predispone a accidentes o a contacto con fluidos. Si yo me calzo un guante, por ejemplo, muy pequeño, pues es mucho más probable que se rompa y que mi piel entre en contacto con secreciones. Y viceversa, si el guante es demasiado grande, si tiene elementos o partes que sobran en los dedos, eso puede entorpecer el manejo de herramientas y el manejo de cortopunzantes, lo cual también me predispone a un accidente. Los guantes en bioseguridad son elementos de un solo uso. Deben calzarse, debe calzarse un par limpio, un par nuevo por cada procedimiento que se vaya a hacer en una persona y deben desecharse una vez terminado el procedimiento. Si por alguna razón se rompe un guante, que es una cosa que pasa frecuentemente, mucho más de lo que uno se podría imaginar, lo ideal es suspender el procedimiento temporalmente, lavarse nuevamente las manos y calzarse un par de guantes limpios nuevos. Pero la idea es que siempre después de cada procedimiento los guantes deben ser cambiados, no deben reutilizarse, no deben utilizarse durante largos periodos de tiempo, a no ser de que estemos hablando del mismo procedimiento. Inclusive en la misma persona deben cambiarse por cada procedimiento. Me parece importante hacer un comentario sobre el material de los guantes, ya que a veces no queda claro para muchas personas que en el mercado existen varios tipos de materiales que tienen sus características, ventajas y desventajas. Para ustedes, dentro del contexto de la estética, es muy recomendable que usen los guantes de nitrilo, que son los que están viendo precisamente en la imagen de la pantalla, que tienen la característica de que no son adherentes y que, por ejemplo, al deslizarlos sobre la piel o el cuero cabelludo o el cabello, no van a generar tirones, tracciones
o adherencias que pueden ser molestas para la persona. Los de látex, que siguen teniendo cabida y se siguen usando, pues digamos que se pueden usar o son, digámoslo, en otro contexto distinto donde tienen cabida, procedimientos quirúrgicos, limpiezas, curaciones, en donde el riesgo de adherencias o tracciones o de jalar el pelo, pues ya no es tan importante. Para los procedimientos que ustedes hacen, la recomendación es siempre usar los de nitrilo. El quinto elemento del equipo de protección personal corresponde al uniforme o la blusa de dotación o como se quiera llamar, el uniforme de trabajo, que como su nombre lo indica es la ropa que se usa solo en áreas de trabajo, solo en áreas donde se están haciendo procedimientos. Aquí pues quisiera decir antes de hablar de las características que debe tener el uniforme de trabajo, que no es adecuado ni es presentable, porque muchas veces ve uno acerca de trabajadores o personas que utilizan la ropa de trabajo, el uniforme con el que se ingresa a hacer procedimientos, a hacer asistencia en algunas personas, uno los ve andando en la calle o en el transporte público con el mismo uniforme. Creo que se imaginarán lo que eso implica, ¿no? El hecho de que el uniforme esté transportando microbios de un sitio a otro, que en última instancia van a generar contaminaciones cruzadas. Entonces, la idea es que el uniforme de trabajo pues, debe ser un aditamento o un elemento que se use solo dentro de los ambientes de trabajo y no como ropa de calle o ropa de civil, cosa que desafortunadamente pasa muy frecuentemente. A ver, con respecto al uniforme de trabajo, pues tenemos que decir varias cosas. La primera de ellas es que debe ser de una tela adecuada. Hoy en día es muy corriente ya pues que se fabriquen uniformes de trabajo de tela antifluido con ciertas características o recomendaciones que no son propiamente las más cómodas, pero son de todas maneras eficientes a la hora de proteger contra líquidos o fluidos. Esto, no se les olvide que lo que busca en última instancia esto es proteger la piel del trabajador contra el contacto con secreciones, con fluidos. Entonces, usualmente se usan ciertas telas antifluidos que en general pues brindan una buena protección. Es importante recordar que los colores del uniforme de trabajo idealmente deberían ser claros, por el hecho de que el uniforme de trabajo pues debe cambiarse diariamente por la contaminación que implica, por la contaminación que acarrea, y los colores claros de alguna manera delatan más fácilmente la mugre, la suciedad, la contaminación, cosa que no pasaría con los colores oscuros. Eso no quiere decir que los uniformes de trabajo oscuro pues no tengan cabida, pero idealmente, pues, y como por cuestiones de practicidad, deberían ser de colores claros en donde se detecte o se pueda detectar fácilmente el mugre. En general, el uniforme de trabajo, pues como premisa básica, debe, entre más cubra, mucho mejor. Hay uniformes de trabajo como este, por ejemplo, que solamente cubren, por así decirlo, hasta la parte media del brazo, pero pues la premisa, si lo que buscamos es proteger, pues el uniforme de trabajo debería ser lo más generoso posible, cubriendo áreas del cuerpo, por ejemplo, una manga más larga, por así decirlo, pero que cumpla pues su función de protección. Los uniformes de trabajo deben ser lavados diariamente y aquí surge una cuestión que me parece importante discutir y es el hecho de que en muchos centros de trabajo en los cuales ustedes se van a desenvolver, no existe una zona de lavado de ropa, una zona de lavado de uniformes. Al trabajador, a ustedes les tocará llevarse su uniforme de trabajo para lavarlo y hacer el cambio en la casa. En ese caso, la recomendación es siempre que el uniforme de trabajo se lleve, sí, se cargue en el bolso, en la maleta, pero siempre empacado en una bolsa y lejos, obviamente, de los elementos personales como el maquillaje o comida o similares que tenga la persona también guardados en el bolso y que cuando se lave en la casa, pues que se haga siempre aparte de la ropa de otras personas e inclusive de la misma ropa del prestador. No deben olvidar o no debemos olvidar que esto en última instancia carga contaminación así yo no la esté viendo. Yo no tengo que ver realmente pues una mancha de sangre para considerar que el uniforme ha sido o está contaminado, porque solamente por el hecho de haberlo usado ese día, ya el uniforme debe considerarse contaminado. El sexto y siguiente elemento del equipo de protección personal en bioseguridad corresponde al delantal, que no es otra cosa que un protector o una barrera adicional que se pone sobre el uniforme de trabajo para reforzar el evitar el contacto con fluidos, sobre todo pues obviamente en procedimientos que impliquen una gran cantidad de fluidos que tengan alto riesgo de salpicaduras. Estamos hablando, como se ve aquí, de un aditamento que es desechable casi siempre por cuestiones pues, de practicidad, de higiene,
que puede ser de plástico, puede ser de caucho, casi siempre los que son desechables son de plástico o de un material también parecido al del gorro y que tienen un buen efecto como protector, como barrera como tal, pero que solamente será usado es, como decíamos, en aquellos procedimientos que impliquen un alto riesgo de contacto con fluidos o de salpicadura con fluidos. En su caso, en el contexto de los procedimientos que ustedes hacen, pues básicamente está el drenaje posquirúrgico, que es como uno de los que más fluidos puede generar eventualmente y que más riesgo representa para ustedes. Ese sería el delantal. Y existe un elemento de protección personal que no es muy socorrido y que no es del todo necesario en el contexto de lo que ustedes hacen, que es el protector de calzado o las polainas, ¿sí? Pero realmente podemos hablar es de protector de calzado, realmente. Estamos hablando de simplemente algo que se pone sobre el calzado y que va a evitar que los fluidos caigan, que los líquidos contaminen nuestros zapatos, nuestro calzado, nuestras medias y que sí, que se debe poner precisamente cuando haya riesgo de salpicaduras. De resto no es muy socorrido, no se usa mucho y lo que a veces más bien es preferible es que se use un calzado cerrado. Como digo, aquí es muy importante tener en cuenta el contexto de lo que se está haciendo, ¿no? Si el procedimiento es un posquirúrgico que implica salpicaduras, pues sí debería ser usado un protector de calzado, es decir, unas polainas o unas bolsas de plástico que también es válido usarlas como protectores de calzado, pero si lo que se está haciendo es un procedimiento de un masaje de relajación, por ejemplo, u otra cosa distinta en donde el riesgo de salpicaduras y contaminación no es muy alto, pues no necesariamente tienen que usarse. Sin embargo, pues los dejamos como parte del equipo de protección personal para que los tengan en cuenta y los usen en caso de que se requiera. Muy bien, hasta ahora hemos discutido 3 de las 5 estrategias que propusimos para el control del riesgo biológico. Acabamos de terminar el uso del equipo de protección personal con las características principales. No son conceptos muy complejos realmente porque, como decía yo hace un momento o en un momento determinado, son cosas sencillas de mucho sentido común y que se han vuelto muy, muy comunes y que la gente ya maneja más o menos bien. Vamos a continuación a hablar de la cuarta estrategia para el control del riesgo biológico, que serán los elementos o los principios necesarios para entender cómo se hacen los procedimientos de descontaminación, de asepsia, de antisepsia en las áreas de trabajo o en las superficies donde vamos a trabajar. Hablemos entonces de antisepsia, descontaminación y asepsia. Vamos a compartir algunos principios muy elementales, unos conceptos muy elementales y vamos a resumir inicialmente los contenidos que vamos a tocar en esta parte. Vamos a hablar de algunas definiciones o algunos conceptos que tenemos que tener claros y que debemos conocer para entender lo relacionado con desinfección y esterilización. Hablaremos 2 palabritas de la normativa que se debe tener presente en descontaminación y antisepsia. Hablaremos de los componentes de la contaminación. También hablaremos muy resumidamente de los microbios y de las formas de vida microbiana para poder entender cómo funcionan realmente los desinfectantes. Hablaremos de los niveles de descontaminación y desinfección, de la clasificación de instrumentos y materiales y de los pasos o la secuencia que se debe llevar a cabo para descontaminar cualquier superficie o cualquier área. Y obviamente nos extenderemos un poco sobre algunos de los productos más conocidos y más usados y que personalmente se les recomiendan para procedimientos de desinfección y de esterilización. Comencemos. Como dijimos, lo primero que vamos a hacer es definir una serie de términos o de conceptos que debemos conocer para poder entender los términos técnicos que vamos a emplear cuando hablemos de desinfectantes. Uno de ellos es básicamente el concepto de asepsia, lo que es asepsia, que como aparece en la presentación, en la imagen de la diapositiva, pues es simplemente puede ser tomado de 2 maneras. Uno, como la ausencia de material sucio, la ausencia de material séptico, pues asepsia es lo que significa literalmente esa palabra, o de material contaminado sobre cualquier parte. Cuando uno dice que algo está limpio, que está libre de material contaminado, uno dice que está en condiciones asépticas. Pero también puede ser tomado el concepto como simplemente todo el comportamiento, las estrategias, lo que se hace para evitar que algo se contamine. O sea, no es solamente el material que está libre de contaminación, como decíamos ahora, sino también todo lo que uno hace para evitar que algo se contamine o las
técnicas que uno emplea para evitar la contaminación. Ese concepto es el primero que debemos tener presente porque es un concepto que vamos a mencionar en algunos momentos y que pues asumiremos a partir de este momento que está claro. Es la ausencia de material sucio o contaminado o el comportamiento o las técnicas que yo hago para evitar que algo se contamine. Hay un término que se le parece, aunque no es igual, que es el de antisepsia, que es, digamos, parecido, pero tiene una connotación diferente. Mientras que en asepsia decíamos que era lo que yo hago para evitar que algo se contamine, en antisepsia es lo que yo hago para combatir la contaminación. Como bien dice aquí la presentación, es el conjunto de procedimientos destinados a combatir la contaminación. Ahora sí, a combatir la suciedad, la contaminación, los microbios que estén presentes en cualquier superficie. Son términos que se parecen, pero como acabamos de hacer la aclaración, no son iguales, significan cosas completamente diferentes. También es muy importante que entendamos lo que significa la palabra microbio o microorganismo, porque como se han dado cuenta, lo hemos mencionado, lo hemos tocado en varias oportunidades y debe, por lo menos, o tenemos que tener claro qué es. Un microbio o un microorganismo no es otra cosa que una forma de vida o un ser vivo que solamente es visible a través de un método de microscopía, solamente lo puedo ver a través de un microscopio. Y se podrán imaginar que esta definición es bastante amplia porque dentro del rubro o dentro del concepto de microbio, pues caben muchos seres vivos de reinos biológicos distintos incluso. Pero nos vamos a quedar con el concepto básico de que simplemente un microbio o un microorganismo es simplemente una forma de vida, un ser vivo que solamente puede ser visto a través de microscopios, que no es visible a simple vista. También debemos definir y tener claro lo que significa la palabra contaminación, que la hemos empleado también, y que no es otra cosa que la presencia de mugre o de suciedad, con microbios obviamente, en una zona o en una superficie en donde no deberían normalmente estar. Eso es contaminación. Microbios que están, suciedad y microbios que están sobre un sitio donde no deben estar. También debemos definir lo que es un antimicrobiano, que es un concepto que emplearemos más adelante cuando hablemos de desinfección, que es propiamente una sustancia o un método, o más bien una sustancia química que se emplea para combatir o destruir microbios. Es algo que está pensado, digámoslo así, puede ser químico o físico, que está pensado para combatir bacterias, virus, hongos, para combatir distintos tipos de microbios. Pues ejemplos típicos de antimicrobianos son los desinfectantes o son los antibióticos o los antisépticos en general, o sea, herramientas, elementos, agentes, como dice aquí, pensados para destruir microbios. Eso es lo que es básicamente un antimicrobiano. También deberemos tener presente lo que significa la palabra o el término desgerminación, que hace referencia básicamente es a la reducción de los microbios que están presentes en una superficie cualquiera. La reducción más no la eliminación completa, que es, digámoslo así, más o que está más relacionado con la desinfección. La degerminación se refiere, es como se puede ver en la presentación, a la reducción por distintos medios de los microbios que están viables en una superficie cualquiera. Es como cuando, por ejemplo, uno lava o limpia una superficie en un procedimiento en el cual sí se disminuye el número de microbios, pero obviamente quedan algunos y no elimina completamente los mismos. A diferencia de lo que ocurre en el siguiente proceso o en el siguiente término que vamos a definir, que es el de desinfección, que sí implica la eliminación o la inactivación por distintos métodos, casi siempre químicos, de los distintos microbios que están presentes en una superficie. Los dos términos pueden parecerse, pero creo que queda clara la diferencia, ¿no? Aquí yo estoy simplemente reduciéndolos por distintos medios, aquí estoy eliminándolos o inactivándolos. Como les digo, estos términos, todos los que hemos visto hasta este momento, deben ser tenidos en cuenta porque son términos que vamos a utilizar en el discurso o en los temas que discutiremos a continuación. Bueno, el segundo punto que debemos tocar con respecto a esto de descontaminación del tema que estamos hablando, ya lo habíamos dicho, es lo relacionado con la normatividad y lo que implica esa normatividad para todas las personas que hacen servicios de estética o que tienen centros de trabajo en los cuales prestan servicios de estética. Es algo relacionado pues con las resoluciones, las leyes o los decretos que están enfocados en eso.
Ya habíamos dicho que con respecto a bioseguridad, pues hay varias normas que están relacionadas, digámoslo así, con las personas que prestan servicios de estética como tal. Pero es importante volver a mencionar, pues traer la colación nuevamente a la norma principal, a la que, como dijimos en su momento, les debe servir de referente a ustedes para que sepan qué es lo que deben cumplir con respecto a bioseguridad en un centro de trabajo. Es la resolución 2827. Esta es la norma principal, digámoslo así, en todo lo tocante a bioseguridad en centros de estética, no solamente corporal y facial, sino también estética ornamental. Recuerden que ya habíamos dicho que estética corporal y facial, pues es básicamente todo lo que tiene que ver con masajes, con cosmetología, etcétera. Y la parte de estética ornamental es lo que tiene que ver con corte, cepillado, barbería, piercing, tatuajes, etcétera. Como decimos, como estamos diciendo, perdón, la norma principal es esta es la que tienen que tener presente, porque este es precisamente el manual de bioseguridad que expidió el Gobierno Nacional de Colombia para los centros de estética, que ya mencionamos pues cuáles son. Cuando se revisa esta norma, y lo menciono pues muy rápidamente, esta norma, entre las muchas cosas que dice, algunas de las cuales hemos tocado aquí, hemos definido aquí, eh, a- pide, digámoslo así, que los prestadores de servicio o las personas que se dedican a prestar servicios de estética deben tener un manual de bioseguridad por escrito. Es decir, si yo soy una persona o ustedes cuando terminen, se gradúen, van a abrir un centro de estética de cualquiera de los que mencionamos, ¿no? Corporal, facial, ornamental, deben cumplir esta norma, pero entre los requisitos o lo que le pide que cumpla la norma está el que ustedes desarrollen un manual de bioseguridad, o sea, un propio protocolo, por así decirlo, de descontaminación, en donde conste cómo se hacen los procesos de descontaminación, de asepsia, de antisepsia en su centro de trabajo, en las áreas, en los equipos, en los instrumentos de trabajo. Esa norma lo pide, es una norma pues, y es un requisito de obligatorio cumplimiento. No solamente pide que exista ese documento por escrito, que ustedes lo desarrollen, sino también que existan los registros correspondientes, por así decirlo, las planillas en donde se pueda seguir el paso a paso del proceso de descontaminación, donde conste realmente cómo se hace y que haya un registro pues físico de que sí se está haciendo como tal. Entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo, esta es la norma central y este es el referente al cual yo lo remito y la remito para que resuelvan cualquier inquietud que tengan con respecto a lo que deben cumplir en bioseguridad. Y como estamos diciendo, particularmente en la parte de descontaminación, de asepsia y antisepsia, pues lo que pide esta norma es que ese protocolo también ustedes lo desarrollen por escrito. No se les olvide, resolución 2827 de 2006, el manual de bioseguridad para centros de estética. Hay más normas, pero esta es la principal. Bueno, y para poder hablar de descontaminación propiamente, para poder hablar pues con cierto conocimiento de causa acerca de lo que implica descontaminar algo, tenemos que detenernos un momento para hablar realmente de cuáles son los componentes que tiene la sociedad o la contaminación en una superficie o en un ambiente cualquiera. Es muy importante que entendamos que siempre que nosotros encontramos suciedad en cualquier superficie o en cualquier área o en cualquier ambiente de trabajo, zona, instrumento de trabajo, la suciedad y la contaminación que está presente ahí siempre va a tener tres componentes o tres distintas cosas que convergen para formar la mugre, por así decirlo de manera más coloquial. Esos tres componentes, que son precisamente los tres componentes de la suciedad y la contaminación, son los que aparecen en esta presentación como carga orgánica, carga inorgánica y carga microbiana. Dicho de otra manera, en la contaminación y la suciedad siempre vamos a encontrar, por definición, un componente orgánico, un componente inorgánico y un componente microbiano. Y cada uno de estos componentes, pues no es otra cosa que lo que sugieren las mismas palabras que conforman o que los definen. Por ejemplo, en el caso de la carga orgánica, pues estamos hablando precisamente de todos los materiales orgánicos, todas las moléculas que pueden ser de grasas, de proteínas, etcétera, que típicamente, pues como se recordará en otros contextos distintos que lo hemos discutido, son sustancias de tipo orgánico. Con la carga inorgánica pasa lo mismo, estamos hablando de sales o de minerales que tienen pues esa característica química como tal, de ser inorgánicos. Y con respecto a la carga microbiana como componente de la suciedad, pues la carga microbiana, que también se llama en algunos contextos o también es sinónimo de ello, biocarga o carga biológica, son tres términos que se usan para definir la carga microbiana, biocarga o carga biológica, pues no es otra cosa que los microbios que están presentes en una superficie y que siguen siendo viables.
es decir, que están vivos y que se pueden reproducir y que pueden colonizar y replicarse, pues, e inundar una superficie cualquiera. Entonces, resumiendo, la idea es que en la mugre o en la suciedad o como se quiera llamar, en la contaminación, pues que es el término que estamos empleando aquí, vamos a encontrar entonces siempre tres componentes. Los tres componentes son la carga orgánica, la carga inorgánica y la carga microbiana. Esto podría parecer una nimiedad, digámoslo así, a primeras luces, pero es muy importante recordar que como el objetivo principal de lo que estamos hablando es descontaminar algo, hablar de descontaminación, hay que recordar que en última instancia la descontaminación lo que busca es eliminar los microbios, o sea, tratar de que no haya microbios que me causen enfermedades o que le causen enfermedades a la persona que está laborando, que está teniendo contacto con ellos. Pues bien, la cuestión es que en la sociedad, hablar de los componentes de la sociedad es importante porque es que los microbios, que son pues precisamente el componente microbiano, la carga microbiana de la sociedad, este tercer componente, se alimentan de los dos anteriores. Es decir, en la sociedad los microbios, que siempre van a estar presentes, digamos que lo que los mantiene, lo que los esconde, lo que los protege y lo que los sostiene en el tiempo, son precisamente los componentes orgánicos e inorgánicos. Los microbios que están presentes en cualquier superficie, pues lo que comen realmente o lo que los mantiene con vida, pues no es otra cosa que las sustancias químicas que están alrededor de ellos, que son precisamente los componentes orgánicos e inorgánicos. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque a la hora de descontaminar, cuando yo quiero descontaminar algo, cuando quiero hacer que una superficie, un material de trabajo, un instrumental quede limpio, quede seguro para trabajar, pues yo sí debo eliminar los microbios, claro. Ese, como se van a dar cuenta, va a ser el objetivo primario, pero para yo poder hacer eso a cabalidad o digámoslo eficientemente o efectivamente, yo tengo que eliminar también la carga orgánica y la carga inorgánica. Es decir, no es simplemente un capricho decir que la sociedad está compuesta de estas tres cosas, porque para eliminar una, o la principal en este caso que son los microbios, yo deberé siempre también eliminar los otros dos. También es muy importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de contaminación en cualquier cosa, sobre cualquier cosa, una superficie, un área, un instrumento, tenemos que tener amplitud de miras para saber y entender cuándo algo está contaminado. Es decir, algo en nuestra área de trabajo, en nuestro ambiente de trabajo se considera que está contaminado cuando, no solamente cuando yo veo la contaminación, porque creo que eso es muy obvio, o sea, si yo veo un pegote de mugre, si veo restos de suciedad, pues es obvio para cualquier persona, creería yo, que uno concluye que está contaminado. Es muy fácil hacer esa conclusión. Pero la cuestión es que cuando hablamos de contaminación y estamos dentro del contexto de la bioseguridad, hay que entender que la contaminación o que algo debe considerarse contaminado no solamente cuando yo veo la mugre macroscópica, cuando veo la suciedad, cuando esta es visible, sino también cuando hay otras condiciones que sin que se vea la suciedad me deben llevar a mí como profesional o como persona que está trabajando en un ambiente bioseguro a considerar que algo está contaminado. Esas situaciones en las cuales la contaminación o la mugre o la suciedad no son visibles y sin embargo ese algo debe ser considerado contaminado, esa superficie, ese instrumento o lo que sea, son estas tres que aparecen aquí en la diapositiva en la parte de abajo. ¿Sí? Yo debo considerar que algo está contaminado cuando, por ejemplo, ese algo ha estado mal almacenado, es decir, un instrumento de trabajo. Un instrumento de trabajo puede estar teóricamente, verse limpio, verse sin ningún tipo de costra, de suciedad, de mugre, de restos de absolutamente nada. Y sin embargo, si está almacenado de una manera inadecuada, en un ambiente contaminado, en contacto con plagas, en contacto con algo que no garantiza que se mantenga la descontaminación o que se mantenga limpio, pues yo deberé considerar que que ese algo está contaminado. Un instrumento de trabajo, por ejemplo, que se almacena en un pasillo sin ningún tipo de protección y sobre el que están cayendo polvo, mugre, digamos los residuos del día a día en un área de trabajo, pues debe considerarse contaminado. También cuando ese instrumento, esa área, ese material o lo que estemos hablando ha tenido contacto con ambientes contaminados. Por ejemplo, un instrumento que uno desinfecta o descontamina para que quede seguro de trabajar y que es almacenado, por ejemplo, en un baño o en una zona donde al lado hay unas canecas de basura que por definición o por casi que por sentido común son cosas contaminadas. Esto puede estar muy limpio y muy descontaminado, pero si yo lo pongo en contacto, o sea, no tiene que ser contacto previo, sino que simplemente el hecho de estar compartiendo el mismo ambiente debe hacer que yo considere este instrumento o lo que sea
contaminado. Si algo está en contacto con ambientes contaminados, aunque sea por pequeños periodos de tiempo, pues debe considerarse contaminado. Si yo tengo, por ejemplo, qué sé yo, una aguja hipodérmica, una jeringa que, por ejemplo, viene estéril de fábrica y que no ha tenido contacto con el aire, y yo la abro, en ese momento en que yo la abro y la pongo en contacto con el aire, esa jeringa, esa aguja, ese instrumento, lo que sea, pues debe considerarse contaminado, así yo no lo haya usado y así obviamente no tenga la mugre visible. Es decir, el contacto con ambientes contaminados por pequeños lapsos, por periodos cortos, o el mal almacenamiento, el contacto con plagas, etcétera, pues deben hacer que ese algo, lo que yo esté hablando, superficies, instrumentos, utensilios de trabajo, se consideren contaminados. Lo mismo cuando se usan, que esto es algo que a veces a mucha gente no es claro para muchas personas. El uso normal de las cosas siempre las contamina. Y volvemos al mismo cuento. O sea, yo no tengo que ver la contaminación. O sea, yo uso, por ejemplo, un mueble, una camilla, una mesa, un instrumento de trabajo, y solamente el hecho de haberlo usado, así yo no vea que quedó con una costra, con restos de suciedad, pues solamente el hecho de que se haya usado debe hacer que ese algo se considere contaminado. Y obviamente, pues hacer los protocolos que implica descontaminarlo como tal. Entonces, resumiendo, a lo que quiero llegar es que uno debe considerar que algo está sucio, que algo está contaminado, que tiene esos tres componentes de la contaminación, la carga orgánica, la carga inorgánica y la carga microbiana, no solamente cuando lo ve, sino también cuando, como dijimos aquí, cuando las cosas están en mal almacenamiento, cuando están en contacto con ambientes contaminados, con plagas, o cuando simplemente se usan, así no ocurra nada fuera de lo normal. En todas esas situaciones, yo deberé considerar siempre que ese algo, lo que sea, está contaminado. Y ya habiendo establecido cuáles son entonces los componentes que encontramos en la suciedad y la contaminación, vamos a detenernos un momento a hablar un poco, solamente lo básico, lo que requerimos pues para entender los conceptos, la secuencia de descontaminación. Vamos a hablar un poco de los microbios y de las formas en las cuales los encontramos en el medio, porque esto es importante, entender esto es importante para poder también entender cómo es que van a trabajar los procedimientos de limpieza y descontaminación que debemos poner o que debemos llevar a cabo en nuestro centro de trabajo. Hablaremos un momentico de microbios y de formas de vida microbianas. Ya habíamos dicho hace un momento eh, que cuando hablábamos de microbios, recuerden la definición de términos que hicimos, cuando hablábamos de microbios dijimos que un microbio básicamente era una forma de vida que solamente era visible a través del microscopio, que yo solamente la podía ver en un microscopio, sea óptico o sea electrónico. Nunca los veo a simple vista. Y también esbozamos el concepto en ese momento de que el término microbio abarca muchas formas de vida diferentes, que no es un solo tipo de ser vivo. De hecho, cuando uno se pone a revisar el tema y cuando uno mira los tipos o las clases de microbios que hay, siempre salen a relucir estas cuatro que están viendo ustedes en la presentación, en la diapositiva. Es decir, microbios, como decíamos, el término microbio o microorganismo es un término genérico, un término que engloba muchas formas de vida distintas. Y en esas formas de vida o en el grupo de microbios están metidos las bacterias, están metidos los hongos, los protozoarios o protozoos, como se quieran llamar, y los virus. Seres vivos que si alguien de pronto recuerda algo de microbiología o los ha estudiado con cierto grado de detalle, sabe que para nada están emparentados, que realmente pertenecen inclusive a reinos biológicos completamente distintos. Sin embargo, todos comparten, digámoslo así, esa característica de que no se ven a simple vista, de que para estudiarlos y para verlos hay que utilizar un método de microscopía, un microscopio. ¿Sí? Aquí podemos ver inclusive algunas imágenes que nos ilustran el aspecto que tienen cada uno de esos seres vivos y que sí, pues digamos que a primeras luces uno podría pensar que son iguales, pero tienen comportamientos distintos. Por ejemplo, las bacterias, aquí vemos una fotico de unos bacilos, que es un tipo particular de bacterias. Las bacterias pertenecen a un reino aparte, tienen su propio reino biológico, por así decirlo. Pasa lo mismo con los hongos, que uno piensa que son las sombrillitas, pues esas que se ven en el campo, sobre los materiales en descomposición, pero que realmente son microbios, son estas pequeñas estructuras que ustedes ven en esta foto. O los protozoarios, que son animales, pertenecen al reino animal. O los virus, que pues, prácticamente son completamente distintos a este tipo de microbios. Entonces, lo que se quiere ilustrar aquí es que los microbios realmente son un universo muy complejo
en el que se incluyen distintas formas de vida de distintos reinos biológicos y que solamente, como dijimos, tienen en común eso de que yo no los puedo ver a simple vista, que necesito un microscopio para poder apreciarlos y estudiarlos con detalle. Esto que estamos diciendo aquí, lo que busca realmente es que se entienda que cuando hablamos de microbios, estamos hablando de unos seres vivos, como decía hace un momento, de un universo complejo, un universo muy complejo que de hecho es, si se, si se quiere, son los principales seres vivos de este planeta. Uno tendría o debería repensar el papel que jugamos los humanos en el planeta, porque nosotros no somos para nada el ser vivo más importante que tiene este planeta. De hecho, los seres vivos más importantes que tienen este planeta son precisamente los microbios. Ellos biológicamente estuvieron aquí mucho antes que nosotros y con seguridad estarán aquí mucho después de que nosotros ya no existamos como especie. Pero la cuestión a lo que quiero llegar es que precisamente esa antigüedad, esa importancia que tienen los microbios en el planeta, hace que ellos prácticamente hayan colonizado todos los espacios y que habiten prácticamente todos los rincones de la biosfera o de la biosfera, o sea, los lugares donde se puede o se puede albergar vida en el planeta como tal. En todos esos rincones, y eso pues obviamente incluye los ambientes de trabajo, las superficies, el aire que respiramos, todo, absolutamente todo. Los microbios yo los voy a encontrar en muchas formas, viviendo de distintas formas o de diversas formas, pero de esas formas yo quiero rescatar dos que son las que nos interesan para fines de lo que estamos discutiendo, para descontaminación. Cuando los microbios están en cualquier ambiente, ¿sí? Y esto pues obviamente no aplica a todos los microbios, solamente a algunos, ya enseguida definimos cuáles, pero cuando los microbios están en un ambiente cualquiera y el ambiente les da todo lo que requieren para que ellos vivan tranquilos, es decir, les da agua, espacio, alimento, etcétera, etcétera, normalmente los microbios entonces lo que hacen es colonizar y multiplicarse y colonizar y apropiarse de un espacio cualquiera. Normalmente cuando los microbios están en un ambiente así, un ambiente que les es propicio, que les da todo lo que requieren para que vivan, esos microbios están en una fase de alta actividad, están multiplicándose y multiplicándose. A esos microbios que están en esa fase de actividad porque el ambiente les es propicio, normalmente los conocemos como microbios en forma vegetativa, es decir, son microbios que están en una forma vegetativa, una forma de vida vegetativa en la cual característicamente, como estamos diciendo, están activos, es decir, manejan un alto nivel de actividad, están permanentemente, como dijimos, reproduciéndose, multiplicándose, colonizando el espacio. Pero también tenemos que tener presente que los microbios eventualmente en una superficie cualquiera o en un ambiente cualquiera pueden estar en unas condiciones en las cuales el ambiente no les es propicio, en un ambiente que por alguna razón les es hostil, ¿sí? La cuestión es esta. Muchas veces los microbios están en formas vegetativas cuando decíamos que el ambiente les era propicio y que les daba todo lo que requerían para vivir, pero si por alguna razón el ambiente es hostil a los microbios, muchos microbios pueden morir, pero a lo largo de millones de años, muchos microbios, nos decíamos, perdón, hago un paréntesis, decíamos hace un momento que eran las formas de vida más antiguas que había aquí en este planeta, a lo largo de la evolución, muchos microbios, cuando las cosas se ponen duras, cuando el ambiente se pone hostil, desarrollaron la capacidad de no morir. Es decir, no todos hacen esto, pero muchos microbios, cuando el ambiente es hosco, no les da lo que requieren para vivir, no tienen agua, no tienen alimento, espacio, o simplemente son atacados por algo, muchos microbios desarrollaron la capacidad de inactivarse, no de morir, sino de sobrevivir en ese ambiente. Es decir, se inactivan como tal, no siguen multiplicándose y replicándose como lo harían si estuvieran en forma vegetativa, sino que lo que hacen simplemente es inactivarse y envolverse en una coraza protectora que evita precisamente que pierdan agua y que sean atacados desde el exterior. Esos microbios que desarrollaron esa capacidad de sobrevivir a ambientes y periodos duros, por así decirlo, son lo que en microbiología se conocen con el nombre de esporas, o también se les dice microbios en forma esporulada. Resumido de otra manera, en todos los ambientes en donde habitan los microbios, yo puedo encontrar microbios que están en una fase de actividad que yo llamo fase vegetativa o microbios en forma vegetativa y que característicamente están, como dijimos, multiplicándose, están activos, están colonizando y están viviendo.
pero también puedo encontrar en determinados espacios, cuando el ambiente es hostil, cuando las condiciones no son buenas, microbios que están en formas esporuladas o esporas de microbios, que es lo mismo decir. Esos microbios en forma esporulada siguen estando vivos. Es una forma de defensa que desarrollaron ciertos microbios precisamente a esos periodos duros y que permiten que el microbio eventualmente pueda sobrevivir durante semanas, meses o incluso hasta años, hasta que las cosas se pongan nuevamente propicias, hasta que el ambiente cambie o hasta que haya nuevamente agua o hasta que simplemente las cosas mejoren para el microbio. Los microbios, muchos microbios pueden alternar, de hecho, entre formas vegetativas y formas esporuladas dependiendo de las condiciones ambientales. La cuestión es que los microbios que tienen la capacidad de formar esporas, que como dijimos ahorita, no son todos, afortunadamente, son muy complicados de destruir. Si nosotros lo que pretendemos es, en última instancia, cuando descontaminamos algo, es destruir microbios, nosotros tenemos que tener siempre presente que las esporas son siempre lo más difícil de destruir en las formas microbianas. Un microbio que forma esporas siempre será muy difícil de destruir, muy difícil de matar, por el hecho de que precisamente las esporas son formas de resistencia a un medio ambiente hostil. Es importante recordar eso porque no todos los microbios que yo voy a combatir cuando descontamino algo van a estar en forma vegetativa. Sería mucho más fácil eliminarlos. Desafortunadamente, muchos microbios están en forma esporulada y uno tiene que tener siempre presente esto para saber cómo se van a hacer los protocolos y los procesos de descontaminación y de desinfección que vamos a hablar a continuación. Y vamos a hablar a continuación acerca de los niveles de desinfección o de descontaminación, si se quiere, que yo puedo alcanzar cuando eh, estoy descontaminando algo. Creo que en este momento tenemos suficientes elementos para entender esto, sobre todo con lo que acabamos de decir acerca de las formas de vida microbianas. Más o menos la idea es esta. Cuando yo voy a descontaminar algo, y recuerden que ese algo puede ser tranquilamente una superficie, un utensilio, una herramienta de trabajo, yo debo hacer una serie de pasos, de procedimientos que mencionaremos pues más adelante, que implican hacer desinfección. Recuerden que desinfección, como habíamos dicho, es simplemente un procedimiento por el cual yo destruyo microbios. Recuerden cuando definimos los términos y hablamos de desgerminación y de desinfección. Entonces la idea es que cuando yo voy a descontaminar algo, cuando yo quiero descontaminar cualquier cosa y la quiero desinfectar, o sea, quiero destruir los microbios que están ahí, dependiendo de lo que yo use y cómo lo use, yo podré alcanzar distintos niveles de desinfección, es decir, yo podré matar mayor o menor cantidad de microbios o destruir e inactivar mayor o menor cantidad de microbios. De hecho, es casi que común o es muy conocido hablar precisamente de los niveles de desinfección que uno puede alcanzar cuando está descontaminando algo. Son precisamente los que se están viendo ahí en la presentación. Cuando yo voy a desinfectar algo, cuando yo voy a eliminar los microbios, a destruirlos o inactivarlos, yo puedo alcanzar niveles bajos de desinfección, niveles intermedios, altos, o puedo alcanzar algo que llamamos la esterilización completa del material o del instrumental. Esto pues aludiendo al hecho de lo que estábamos diciendo, de que dependiendo de lo que yo use, de la sustancia, el agente que yo use para desinfectar algo, y dependiendo de cómo lo use, pues yo podría alcanzar cualquiera de estos niveles que están aquí. Vamos a tratar como de definir cada uno de estos niveles y que quede claro la diferencia o las características que tiene cada uno, porque esto lo necesitaremos también para cuando hablemos de los pasos secuenciales de descontaminación y para cuando hablemos de cómo se deben descontaminar las cosas. Por ahora, digamos que cuando nosotros hablamos de un bajo nivel de desinfección, estamos hablando de un procedimiento con el cual yo simplemente lo que hice fue eliminar las formas vegetativas, recuerden el concepto de ahora, eliminar las formas vegetativas de la mayor parte de las bacterias, de los hongos y de los virus de tamaño grande. Aquí hago un paréntesis que de pronto no mencioné hace un instante y es con respecto a lo siguiente. Ahorita que hablábamos de microbios, y me voy a devolver un poquitico aquí en la presentación, cuando estábamos hablando de las formas vegetativas y las esporuladas, las formas en que yo encontraba los microbios en el ambiente, se me olvidó mencionar algo que lo menciono a continuación, y es que los virus no cumplen esta premisa. Este cuento de que los microbios pueden estar en forma esporulada o vegetativa, dependiendo del ambiente, es verdad para muchas bacterias, para prácticamente casi todos los hongos, para muchos protozoarios,
pero no para los virus. Los virus, digamos que tienen unas características muy propias desde el punto de vista microbiológico, que no vamos a discutir aquí, que hacen que no formen esporas. Cierro paréntesis. Ahora sí, dicho eso, volvamos a lo que estábamos diciendo. Una desinfección de bajo nivel es un proceso por el cual yo elimino básicamente formas vegetativas mayormente de bacterias, de hongos y de virus de tamaño grande. Aquí es importante resaltar el concepto de que son virus de tamaño grandes, pero que no elimina ni esporas, pues obviamente estamos en un nivel muy bajo, lo que se alcanza es muy poco, ni elimina micobacterias, que son un tipo de bacterias más resistente que la bacteria promedio. Entonces, digamos que cuando yo hago una desinfección de bajo nivel, realmente lo que estoy matando son las formas de vida más fácil, las que mueren más fácil, que son precisamente las que aparecen aquí en este párrafo. En cambio, cuando yo hablo de desinfecciones de mediano nivel o de nivel medio, como aparece en la diapositiva, yo eliminaré todo lo anterior, es decir, todo lo que mato o todo lo que elimino en el bajo nivel de desinfección, en lo que estábamos hablando ahorita, y eliminaré las micobacterias, que como dijimos ahorita son bacterias más resistentes que la bacteria promedio, bacterias como la de la tuberculosis, por ejemplo, que es una típica micobacteria, y eliminaré los virus que son de tamaño pequeño, que usualmente son más difíciles de destruir que los virus de tamaño grande. Por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, ahorita cuando, pues hace algunos años, 2, 3 años, cuando estuvo pues la pandemia y el confinamiento por la COVID, por el coronavirus, por el SARS-CoV-2, era muy llamativo, pues se ejemplificaba muy bien esto porque el coronavirus es un virus de tamaño grande, que normalmente moría o se destruía con desinfecciones de bajo nivel. Uno utilizaba de hecho desinfectantes de bajo nivel como amonios cuaternarios o inclusive el simple lavado de manos, creo que muchos de ustedes lo recordarán, el simple lavado de manos desgerminaba la superficie, es decir, perdón, el simple lavado desgerminaba la superficie, llámese manos o llámese cualquier cosa. Eso prácticamente eliminaba el coronavirus porque era un virus grande. En cambio, virus de tamaño más pequeño, como el VIH, por ejemplo, o como el de la hepatitis B, requieren niveles más altos de descontaminación, de desinfección en este caso. Entonces, la idea es que las desinfecciones de mediano nivel pues eliminan absolutamente todo lo que yo mato o destruyo en el nivel bajo, y a eso hay que sumarle las micobacterias que dijimos que eran bacterias más resistentes que la bacteria promedio y los virus de tamaño pequeño, es decir, vamos subiendo en la escala de lo que destruimos o lo que inactivamos. Con la misma lógica, pues debemos asumir entonces o debemos definir las desinfecciones de alto nivel. Una desinfección de alto nivel es una desinfección que prácticamente elimina las formas vegetativas de todos los microbios que están en una superficie. Paréntesis. Recuerden que cuando hablo de superficie estoy hablando de la piel, estoy hablando de una mesa, del piso, de una pared, de lo que sea, de un utensilio de trabajo, una herramienta o lo que sea. En las desinfecciones de alto nivel se eliminan todas las formas vegetativas y dependiendo del producto que usemos, dependiendo de la gente que usemos, comenzaremos a eliminar esporas, que recuerden que dijimos que eran precisamente las formas más difíciles de eliminar. Los porcentajes de esporas eliminados son variables. La esterilización, que sería el tope máximo o el nivel máximo de desinfección que yo podría alcanzar, tiene precisamente esa característica. La esterilización es un procedimiento con el cual yo prácticamente elimino todas las formas de vida que hay en una superficie cualquiera. Elimino todas las formas vegetativas y elimino el 100% de las esporas. Esa es una idea o un concepto que debe quedar muy claro a partir de este momento. Si yo digo que algo está estéril, que un utensilio, una herramienta, una superficie está estéril, lo que estoy diciendo, lo que conlleva ese concepto, es que no hay ninguna forma de vida que sea viable y que obviamente pueda causar una enfermedad. Uno podría pensar erróneamente que lo ideal sería esterilizar todo, pero vamos a ver en un momento que no es, primero que todo, no es posible esterilizar todo el material o todo el instrumental con el que una persona trabaja, con el que yo trabajo o ustedes van a trabajar. Es imposible. Y dos, no es necesario. Por ahora, que nos quede claro simplemente que cuando yo voy a destruir los microbios, yo puedo alcanzar distintos poderes de destrucción, por así decirlo, dependiendo de lo que use. Yo puedo matar o eliminar pocos microbios, un poco más, eliminar una gran cantidad o eliminar absolutamente todas las formas microbianas que están en una superficie cuando esterilizo esa superficie o cuando esterilizo
un instrumental de trabajo. Y es precisamente en relación con este último concepto que mencionábamos hace un instante, la falacia de pensar que todo tiene que estar estéril, que tiene importancia lo que vamos a discutir a continuación, el punto que sigue, que es la clasificación de los instrumentos y las herramientas de trabajo. Eh, Ahorita mencionábamos, hace un momento mencionábamos que sí, que no es necesario para nada esterilizar todo porque no era práctico y porque muchas veces no es posible mantener la esterilidad sobre un utensilio o una herramienta de trabajo. Y eso es precisamente lo que tenemos que recordar aquí. Vamos a hablar a continuación acerca de cómo debo yo considerar las herramientas de trabajo, los utensilios de trabajo, para saber en consecuencia qué tipo de desinfección o qué tipo de tratamiento deben tener a la hora de eliminar microbios. Como decíamos, la primera consideración importante, lo primero que tenemos que tener muy claro es eso, es que es el hecho de que pensar que todo hay que esterilizarlo es un error. Es un error porque puede que, pues sí, uno, el buen sentido común diga eso, pero ya lo dijimos, no es práctico, muchas veces no es posible y sobre todo no es económico, no es eficiente, no es para nada pues práctico, como decíamos hace un instante. Entonces, la idea es que yo tengo que tener ciertos criterios para saber cómo voy a tratar los materiales o los utensilios o las herramientas de trabajo. En general, lo que se recomienda, y eso está pues en la resolución 2827 y normas relacionadas, es que cuando uno está trabajando, uno debe hacer el ejercicio de clasificar los instrumentos de trabajo para saber precisamente qué se hace con ellos y el grado de contaminación que tienen. De hecho, esa es la propuesta que les traigo. O sea, la idea es pensar siempre las herramientas de trabajo a la luz de esos dos criterios que les estoy diciendo. El uso que tienen y el grado de contaminación que tienen esos instrumentos, sobre todo pues con fluidos, ¿no? En ese orden de ideas, los instrumentos de trabajo o las herramientas de trabajo pueden clasificarse en dos categorías distintas que son las que aparecen en la diapositiva. Yo puedo hablar de instrumentos críticos o de herramientas de trabajo críticas y puedo hablar de instrumentos no críticos o de herramientas no críticas. Hago un paréntesis. Si bien esto que estamos diciendo aquí es prácticamente aplicable a las herramientas o los utensilios de trabajo, yo me quisiera tomar la licencia de pensar y proponerles a ustedes que lo extrapolen o que extrapolen los mismos criterios que estamos empleando aquí, no solo a los utensilios de trabajo, no solamente a una tijera o un extractor de comedones, etcétera, sino también a las superficies o los materiales con los cuales se trabaja, que pueden incluir inclusive muebles, áreas, etcétera, etcétera, porque la lógica es la misma como tal. Entonces, si bien, cierro paréntesis, si bien esto es para instrumentos de trabajo, podemos extrapolarlo pues a otras cosas con los mismos criterios. En ese orden de ideas, nosotros diremos que algo es crítico, que un instrumento, una herramienta, un material o lo que sea es crítico cuando el instrumento o el utensilio está diseñado per se para vulnerar la piel o para romper la piel. Un ejemplo es el que ponemos aquí, una hoja de bisturí, que es un instrumento pues, que está diseñado para cortar. Ese instrumento yo debo considerarlo crítico, precisamente por lo que estamos hablando de que está diseñado para romper la piel. O también algo que no está diseñado para romper la piel, pero que tiene el riesgo potencial de romper la piel, como unas tijeras, por ejemplo. ¿Sí? Ese tipo de instrumentos deben ser considerados críticos. También deberé considerar crítico un instrumento que entre en contacto con los ojos de una persona, en este caso pues el cliente o el paciente sobre el que estoy trabajando, o que entre en contacto con sus mucosas, ¿sí? Con la nariz, con la boca, etcétera, que no creo pues que sea el caso en mucho de lo que hacen ustedes, pero debe tenerse pues en cuenta el concepto. Y debo considerar que algo es crítico cuando, a pesar de que no esté diseñado para romper la piel, ni tenga el riesgo de romper la piel, y a pesar de que no vaya a entrar en contacto con los ojos o con las mucosas, ese instrumento X se contamine con fluidos. Yo pongo aquí la gotica de sangre como para resaltar el concepto. Algo puede que esté diseñado para otra cosa distinta, pero si se contamina con fluidos humanos, con fluidos corporales, yo debo considerarlo crítico. En última instancia, todo esto nos lleva es siempre al concepto, que es lo que deben tener presente ustedes, en acerca de que si algo es considerado crítico por cualquiera de las condiciones que acabamos de mencionar, el tratamiento que requiere ese material, utensilio, lo que estemos hablando, debe ser la esterilización. El material crítico, el instrumental crítico, debe estar por norma
debe someterse a la esterilización. Incluso así no sea posible mantener la esterilización de un instrumental por mucho tiempo, debe esterilizarse. Un ejemplo, unas tijeras, por así decirlo, ahorita decíamos que las tijeras eran un ejemplo típico de algo que no estaba diseñado para romper la piel, pero que podía romper la piel en determinado momento. Unas tijeras que se contaminan con sangre porque cortaron a una persona, pues yo debo esterilizarlas. Es lógico por lo que estamos diciendo aquí. Pero supongamos el caso de alguien que se dedica a corte y cepillado y estamos hablando de una peinilla o estamos hablando de qué sé yo, de un cepillo o algo por el estilo, algo que no está diseñado para romper la piel. Sin embargo, ese cepillo, esa peinilla, si bien no está diseñada para romper la piel, el solo hecho de que se contamine con fluidos corporales hace que yo le eleve el nivel de criticidad y que la considere como candidata o susceptible de ser esterilizada. Entonces, la idea es que si yo considero que algo es crítico por los criterios que dijimos, debo esterilizarlo. En el mismo orden de ideas, los instrumentos o los materiales o las herramientas que son no críticas serán aquellas que no tienen el riesgo de romper la piel. Sería como algo, en cierta forma, lo contrario de lo anterior. No tienen el riesgo de romper la piel, no entran en contacto ni con los ojos ni con las mucosas, o sea, solamente están diseñados para tener contacto con la piel sana de un cliente, de un paciente, y no se me contaminan con fluidos corporales. Todo lo que cumpla esos criterios que acabamos de mencionar aquí serán instrumentales o herramientas no críticas y el tratamiento que deberán recibir, según lo que estamos hablando, desde el punto de vista del nivel de desinfección que yo debo alcanzar con ellos, realmente es muy básico. Si yo considero que algo es no crítico, lo que debo hacerle básicamente es una desgerminación, es decir, una limpieza pues exhaustiva, profunda, y de pronto una desinfección de bajo o mediano nivel, pero nótese que la esencia o el concepto, la base del concepto es que si yo considero que algo es no crítico, no tengo que esterilizarlo, solamente con un tratamiento muy básico, con eso es más que suficiente. Espero pues que haya quedado claro entonces lo que significa que uno clasifique un instrumento como crítico o no crítico, porque eso cambia completamente la perspectiva acerca de cómo debe tratarse desde el punto de vista de la desinfección que yo quiero lograr con ese instrumento o con ese material.